no hay una sola forma de apreciar una obra, y cada una de ellas es, hasta cierto punto, subjetiva. Cuando hablamos de películas, hay muchas cosas que podemos valorar, desde la fotografía, actuación, efectos visuales, guión, temáticas o la misma interpretación de la obra en su totalidad, solo por nombrar algunos ejemplos. Aunque para este específico caso quiero enfocarme en ese último punto, la interpretación que el espectador hace de la obra. Una misma película puede ser vista de maneras distintas según el espectador. Un ejemplo rápido, Titanic de 1997 de James Cameron. Algunos la considerarán como una clásica película romántica. Otros pensarán que lo más relevante es su factor histórico al ilustrar la tragedia de dicho barco en la vida real en 1912, mientras que otros tantos le darán más valor a los elementos de la trama que reflejan las desigualdades sociales de la época. A final de cuentas, no es que una valoración esté por encima de otra o que sea mejor, simplemente, como dije al principio, hay más de una forma de apreciar una película. Esto lo menciono porque en más de una ocasión, la interpretación de una película se enfoca más en sus elementos negativos y pasa por alto cualquier otra cualidad positiva que dicha obra pudiese tener. Y es precisamente de una película que sufrió llamémosle prejuicio en su momento, de la que quiero hablar hoy. Y aunque algunas críticas que se le hicieron son completamente válidas, creo que la producción en general es mucho más interesante e inteligente de lo que muchos le darán crédito. Hoy quiero hablarles de Sucker Punch. Estrenada en el 2011 por parte de Warner Bros. Pictures, escrita y dirigida por Zack Snyder, Sucker Punch nos cuenta la historia de Baby Doll, una chica que, tras ser acusada de un crimen que no cometió, es encerrada en un hospital psiquiátrico. Esa es la base de la historia general, o al menos una de ellas, ya que aunque la trama no parece ser nada del otro mundo, la forma de presentar la misma es lo que llama tanto mi atención. Obviamente intentaré no dar muchos detalles, pero creo que hacer uno que otro spoiler me será inevitable. La recomendación es que, si no han visto la película todavía, lo hagan antes de seguir viendo este video. Sobre aviso, no hay engaño, que conste. Los más puristas me llamarán blasfemo por hacer este tipo de comparaciones, pero así como la muy afamada y galardonada Inception de Christopher Nolan del 2010, donde la trama se desarrolla en distintos niveles de sueño, Sucker Punch hace algo similar, mostrando varios niveles de, entre comillas, realidad, cada uno con características muy propias. Esto no solo implementa uno de mis elementos favoritos en cualquier obra en donde aparece, que es el tema de la percepción de la realidad, sino que nos deja ver el desarrollo de una misma historia desde 3 puntos de vista distintos, al menos en teoría. Uno de los factores presentes en el filme podría interpretarse como el utilizar la fantasía como un escape de la realidad. Esto reflejado en la cinta mediante secuencias de acción llenas de efectos especiales, coreografías complejas y explosiones que son un muy entretenido espectáculo visual. Y este es el aspecto que más se vendió sobre el filme, y con justa razón, ya que indudablemente es el elemento más llamativo de la producción. Lamentablemente, esto hizo que muchos vieran a estas escenas como la típica fantasía ñoña, que no es otra cosa que una excusa para ver mujeres sexys en trajes reveladores haciendo todo tipo de acrobacias. Y francamente, esas críticas tienen razón, pero al dejar la apreciación en algo tan básico, le están restando mucho valor a estas escenas. Las escenas de acción, sacándolas de su contexto, no son otra cosa que la típica secuencia exagerada que se podría ver en cualquier otra megaproducción hollywoodense, que no exige mucho del espectador. Pero ese es precisamente el punto. Las escenas en Sucker Punch sí tienen un contexto y sí tienen una función dentro de la trama, más allá de que el espectador se eche un taco de ojo. Esa función se ve un poco obscurecida cuando tomamos en cuenta que la vemos con, llamémosle, un filtro de fantasía. Puede que en pantalla estemos viendo a los personajes peleando contra dragones, soldados, robots o cualquier otra fantasía geek que se puedan imaginar. Pero dentro de la historia de la película, los personajes están haciendo algo completamente diferente, algo que está ligado directamente con el objetivo de sus protagonistas, el escapar de su cautiverio en el hospital psiquiátrico. Tal vez esa ambigüedad entre lo que vemos en pantalla y lo que, entre comillas, en realidad está sucediendo en la historia, sea precisamente lo que desagradó a muchos, el que no se les dé todos los datos al espectador, lo cual entiendo puede ser frustrante, pero en mi opinión, esa ambigüedad invita al público a usar su propia imaginación, por llamarlo de alguna forma, que sea él mismo quien llene los espacios en blanco y llegue a sus propias conclusiones, haciendo el ejercicio de ver la película algo más envolvente que simplemente sentarse por 2 horas y consumir lo que se ve en pantalla sin pensar en ello.
Otra fuerte crítica contra la producción fue tacharla de misógina, dentro y fuera de la trama, acusación que, una vez más, creo que es una interpretación válida, pero no es la única, y definitivamente no creo que sea la intención del equipo creativo. Por un lado, y hablando estrictamente de la trama del filme, el reparto femenino es expuesto a abusos tanto psicológicos como físicos por parte de los antagonistas masculinos, de ahí la acusación de misoginia. Pero, de nuevo, tomando en cuenta el contexto que nos presenta el filme, siempre queda claro quiénes son los villanos y quiénes las heroínas de la historia. Sí, el antagonista principal muestra muchos niveles de violencia contra la mujer, pero sus actos nunca se glorifican o se ilustran bajo una luz positiva. En otras palabras, el malo de la película es malo porque hace cosas malas. Sí, lo sé, esto suena a lo más obvio del mundo, pero creo que muchos pasaron por alto ese aspecto con tal de enfatizar de manera negativa un elemento que sí está presente dentro de la película, pero de nuevo, y tengo que hacer hincapié en ello, el contexto importa, el contexto siempre importa. Por otro lado, y regresando a las secuencias de acción, muchos acusaron a la producción de ser una excusa para mostrar a mujeres hermosas en poca ropa en escenarios que apelan específicamente a fantasías masculinas. Y yo mismo, al ser un cerdo machista heterosexual, miembro del malvado patriarcado que oprime a la mujer, debo admitir que esto es hasta cierto punto correcto. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿no es en sí mismo algo sexista pensar que solo los hombres disfrutan de este tipo de fantasías? Y antes de que decidan cancelarme, encerrarme y perder la llave de mi celda para siempre, déjenme tratar de explicarme. En este caso, tanto fuera como dentro de la historia principal del filme, las protagonistas se ven a sí mismas como heroínas de acción, valientes, fuertes y capaces de superar cualquier adversidad utilizando su ingenio y habilidades. En otras palabras, es empoderarse a sí mismas. Digo, claramente es más común relacionar la fantasía de héroe de acción a un público masculino, pero ¿quién dice que una mujer no puede disfrutar de esa misma fantasía? De ser una heroína de acción capaz de superar cualquier adversidad, patear culos y verse bien mientras lo hace. No creo que sea demasiado descabellado llegar a esa conclusión, aunque, otra vez, si esta interpretación es correcta o no, dependerá de la opinión de cada espectador. Finalmente, y otro aspecto que pienso fue el que menos agradó a la mayoría sobre esta película, es su final. Quisiera poder hablarles a detalle sobre el desenlace, ya que tengo mucho que decir sobre el mismo, pero hacerlo sería arruinar por completo la experiencia. Me limitaré a decir que, para aquellos que no pusieron atención, uno de los giros finales parece salido de la nada, pero es uno que sutilmente se va exponiendo durante toda la historia, tanto de forma visual como mediante diálogos. Pero quizá ese es precisamente el problema, que es demasiado sutil, por lo que ese último giro de tuerca podría parecer forzado, aunque en realidad no lo es. Y por último está la naturaleza misma del final. En una producción hollywoodense comercial estamos acostumbrados a un final feliz, donde los héroes ganan, los villanos pierden y todo el mundo es feliz para siempre, lo cual no sucede por completo aquí, dejándonos un final bastante agridulce, lo cual puede dejar a muchos con un mal sabor de boca, aunque no a mí. Al ser una persona tan negativa, amargada y deprimente, me encanta este tipo de finales ambiguos que no son precisamente del todo felices, aunque eso es mero gusto personal. Sucker Punch fue un fracaso en taquilla. Digo, recuperó su presupuesto de alrededor de $85 millones, pero al quedar tablas, se le puede considerar un fracaso. Desde el inicio la cinta se vendió a sí misma como una de esas megaproducciones de acción de las que abundan. Ese es el aspecto más obvio y por ende vistoso de la producción. Pero ese enfoque por parte de su mercadotecnia redujo a la película a ser vista como solo eso, como otro de tantos bobos blockbusters de acción, haciendo a un lado casi por completo sus nociones más profundas. No me malentiendan. Creo que los elementos narrativos de Sucker Punch no son verdaderamente nuevos, y de hecho se han visto mejor ejecutados en muchas otras producciones, como la percepción de la realidad en Inception de 2010, o Brasil de 1985, o el entorno psiquiátrico en One Flew Over the Cuckoo's Nest, horrendamente traducido en Latinoamérica como Atrapado sin salida. Es decir, películas que no están ni de cerca relacionadas con el subgénero del cine de acción. Ok, tal vez Inception sea la excepción en este ejemplo. El problema que no solo aqueja a Sucker Punch es pensar que una película de acción no puede ser al mismo tiempo emocionante e inteligente, un prejuicio que sigue vigente en el cine comercial hoy en día. No me malentiendan, no creo que Sucker Punch sea una obra maestra incomprendida que la mayoría no entiende.
Lo único que digo es que la cinta es más inteligente de lo que se pudiese asumir a simple vista, pero lamentablemente muchos no verán más allá de sus elementos más superficiales. Como dije al principio, hay más de una forma de apreciar una obra, y en el caso de Sucker Punch creo que muchos se fueron por la más escandalosa y, por llamarla de alguna forma, fácil, acentuando sus fallas, pero en ningún momento reconociendo sus aciertos, por muchos o pocos que sean. Pero díganme, ¿ya vieron esta película? ¿Creen que sus capas narrativas son más complejas de lo que se le ha dado crédito? ¿Piensan que la producción no es tan inteligente como ella misma cree? ¿O quizá piensan que la única razón por la que me puse a defender esta película es porque soy un pervertido avergonzado de admitir que lo soy? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. We can deny our angels exist, convince ourselves they can't be real, but they show up anyway, at strange places and at strange times. They can speak through any character we can imagine. They'll shout through demons if they have to, daring us, challenging us to fight.